Bueno, estamos llegando al último Shabbat del año. Baruch Hashem, este Shabbat tan importante para Shat Nitzavim Vayelech. Ya sabemos lo que dice el Baal Shem Tov. El Alter Rebbe escuchó de su moré del Magi de Mezrich, que escuchó el Baal Shem Tov sobre Parashat Nitzavim, que siempre leemos Parashat Nitzavim antes de Rosh Hashanah, porque no se bendice el mes de Rosh Hashanah, como dice la Halajá, para confundir al Satán, pero a Kadosh Baruj Hu, él es el que bendice el mes de Tishrei. ¿Y cuál es la braja que Hashem bendice? Es Atem Nitzavim Ayom, ustedes están parados, firmes hoy, Kulchem Lifnei Hashem Elokechem, que cuando llega Rosh Hashanah, llega el día del Yom Adin, y a Kadosh Baruj Hu dice, ustedes, Yehudim, estén firmes, fuertes, seguros, que vamos a ser merecedores en el Din, y de ahí viene la seguridad de Am Yisrael y de la broje, de la Atem Nitzavim, viene todos los brojes que un yudí recibe todos los 11 meses del año después de Tishrei. Este año, que es un Shana Meuberet, tenemos 13 meses, un año completo de 13 meses. Propone entonces, primero de todo, quiero empezar estando en momentos donde cada bendición de cada yehudí vale. Quiero de empezar el shiur con una verajá, que todo eso, lo que dijo el Baal Shem Tov, que lo veamos con nuestros ojos, que se cumple el Atem Nitzavim Ayom Kulchem Lovrechem Bibrit, que Kadosh Baruch Hu renueva el pacto con nosotros y que nos dé a cada yehudí un año lleno y dulce, como dice Baal Shem Tov ahí en la Torah, Chodesh HaShvi'i. Shvi'i viene de la palabra sabea, lleno, satisfecho, que es un mes que está lleno, satisfecho y satisface todos los meses del año, para todos los niños y Megashmi Subruchnias. Como nosotros estudiamos este año, por Hashem también llegamos al final casi el ciclo de los mitzvot. Así que la mitzvah que tenemos ahora, como hay dos parshiot, voy a hablar primero de la parashá Nitzavim y luego vamos a hablar de Parashat Vayelech. La mitzvah de Parashat Nitzavim es la mitzvah de Teshuvah. Una mitzvah que, ¿qué más podemos pedir? Justo que estamos ahora en los días, los momentos, la época de la Teshuvah, hablar sobre la Teshuvah. La mitzvah de Parashat Nitzavim es la mitzvah de Teshuvah. Vamos a entrar en eso. ¿Acaso Teshuvah es una mitzvah? No es tan pashut. Hay un pasuk en la parashá de esta semana. El pasuk dice, Ki ha-mitzvah hazot asher anochi metzaveh etchem, lo nifleiti mimcha velo rechoka hi mimcha. Imach. Esta mitzvah, así está escrito en la parashá Nitzavim esta semana. Si no me equivoco, fue en Seljitas de hoy también. Esta mitzvah, mitzvah azot, asher anochi metzaveh etchem, la mitzvah que Hashem nos está ordenando hoy, lo nifleiti velo rechoka. No es una mitzvah difícil, no está lejano, no es algo demasiado lejos de vos. Está muy cerca a ti, a cada uno de ustedes. Lo pueden llevar a la boca y en el corazón y llevarlo a la práctica. ¿De qué mitzvah está hablando el pasuk? A mitzvah azot. ¿Sobre qué se trata? Mirando en Rashi aparentemente Rashi dice que se refiere a todos los mitzvot, que la mitzvah azot no es una mitzvah particular, sino habla de todos los mitzvot. Lo llama así a mitzvah azot, porque a veces todos los mitzvot es un razón, es un bloque de mitzvot que Akadosh Baruj Hu nos dio. El razón de Akadosh Baruj Hu es una gran mitzvah, que en esa mitzvah hay 613 detalles. Y la Torah te dice que esa mitzvah no es lejos, no es difícil, y Karoveileja, no tienes que ir abajo al cielo, no tienes que ir al otro lado del mar, está cerca a cada uno de nosotros. Hermoso. Por el otro lado, el Ramban discute con Rashi. El Ramban dice, ¿por qué dice mitzvah lashon yachid? Si hablas de todos los mitzvot, tendría que decir lashon rabim. O, como en otro lugar que dice, kola mitzvah. Toda la mitzvah, sabemos que se refiere a todo. Pero dice solo mitzvah hazot, dice el Ramban, el Nachmanides, que eso se refiere a una sola mitzvah, que es la mitzvah de Teshuvah.
¿De qué? ¿Dónde vemos que estamos hablando de Teshuvah acá? ¿Qué dice que a mitzvah es Teshuvah? Dice Ramban, fíjate los psukim anteriores. ¿Qué habla la parashá acá en Nitzavim? La Torah dice que va a llegar un momento que Am Israel van a estar en el Golus, vamos a estar en el exilio y vamos a pasar por todo tipo de bendiciones y maldiciones y toda la historia de Am Israel. Dice el pasú, Veshavta ad Hashem Elokeja, que un Yehudí tiene que hacer teshuvah, retornar hasta Hashem Elokeja, Veshamata Bekolo, y vas a obedecer y a escuchar su voz, etcétera, etcétera. Y ahí dice, Veshav Hashem Elokeja, et shvutcha berichameja, que en cambio cuando un Yehudí va a hacer teshuvah, Hashem también va a hacer su teshuvah. Veshav usa misma terminología, misma palabra. Cuando nosotros retornamos y volvemos a Hashem y hacemos tshuve, Akadosh Baruj Hu hace también su retorno y Él va a volver a estar con nosotros y va a volver y nos va a recibir a cada uno de nosotros, sacarnos del galut. Veshav Hashem Elokecha et shvutcha verichamecha, veshav ekivetzcha mikol ha'amim. Hashem nos va a recolectar, a juntar de todos los pueblos. Y mi yedidach b'ktzei hashamayim, aunque vamos a estar en los lugares más lejanos del mundo, Hashem nos va a juntar a todos. Mishom yekabetzcha, mishom yikajeja. Psukim maravillosas de Geulah que tenemos en esta parasha. Que, by the way, de paso, esos psukim también lo trae el Rambam en Ilhot Melachim. El Rambam dice que de esos psukim aprendemos lo con seguridad sobre el tema de Mashiach. ¿En qué lugar en la Torah tenemos una indicación clara que va a llegar un momento que se va a terminar ese galut largo, amargo y extenso? Es el pasuk en la parashá esta semana. Pero ¿qué dice antes de eso? Antes de eso, ¿qué dice? Dice, Veshavta ad Hashem Elokecha. Y esto es una mitzvah. Y sobre esa mitzvah de Veshavta, que es la mitzvah de Teshuvah, sobre eso dice el pasú, que esa mitzvah no piensa que es difícil, que es lejos, etcétera, etcétera. Ki karov elecha davar meod. Ahora, primero, ¿por qué Rashi no está de acuerdo con el Ramban? ¿Por qué Rashi no dice como Ramban? ¿Se entiende? Porque al pipshat, Rashi, que es pshutosh el mikra, al pipshat se entiende que acá justamente está hablando sobre todos los mitzvot. De pashtus, la Torah está hablando de todos los mitzvot. Todo Parashat Nitzavim está hablando que el pacto que Hashem hace con Am Israel sobre todos los mitzvot. Muy difícil excluir y decir es una mitzvah. Y toda la idea que dice que no es lejos, y no es difícil, no tenés que ir al otro lado del mar. De Pashtu, según lo que se entiende el pshat de los psukim acá, hablamos de todo Torah y mitzvot. Ki karov elecha davar meod, pasuk más fundamental que está escrito en la Gemara, y el Tanya, el Alter Rebbe, dice en la introducción del Tanya, en el Shar, que todo el libro del Tanya está basado sobre este pasuk. Entonces decir que ese pasuk habla sobre el tshuva es difícil. ¿Por qué dice mitzvah lashon yachid? El Rebbe explica que para Rashi, al contrario, no es una pregunta. Justamente como la Torah acá está tratando de facilitar y decirnos que no hay que ir a los extremos, sino hay que pensar que es algo lejano y que es algo tan abstracto, que lo quiere facilitar, lo quiere hacer más suave, justamente por eso mismo lo llama mitzvah, para decir, es todo como una mitzvah. Si un yudí tiene esa entrega a Kadosh Baruj Hu, todos los 613 mitzvot, lo vas a ver como una sola mitzvah. Justamente al contrario, la Torah lo puso en la Shon Yachid para hacerlo más light, más fácil, más accesible. Todo esto es hermoso. Pero surge de acá que tenemos dos opiniones. Si hay una mitzvah de Teshuvah o no. Si leemos como el Ramban, entonces, Veshavta ad Hashem Elokecha es una mitzvah de Teshuvah. Hay una mitzvah en la Torah que hay que hacer Teshuvah. Pero si no, si lo leemos de otra forma, como Rashi, entonces no hay una mitzvah. Teshuvah no es una mitzvah. Y acá se entiende también así del Rambam. De Pashtus, mirando en el Rambam, Maimónides,
se entiende que él también sostiene, digo, como aparentemente parece ser, que el Rambam también sostiene como Rashi, que Teshuvah no es una mitzvah. Cuando buscamos en el Rambam, hay todo Ilhot Teshuvah en el Rambam. En el libro, la Halajá, Mishneh Torah, Yad HaZaká, el Rambam tiene Ilhot Teshuvah. Y el Rambam, como siempre, cuando habla de los halajot, primero pone la mitzvah. Hay Sefer Mitzvot, y hay el koteret, el título arriba del Ilhot Teshuvah, la mitzvah o los mitzvot, que sobre eso va a analizar en esos halajot. Entonces, cuando miramos en el título de Ilhot Teshuvah, o antes todavía cuando miramos en Sefer Mitzvot de la Rambam, el Rambam dice que la mitzvah Teshuvah es confesiones, vidui. La mitzvah es que si un Yehudi quiere hacer Teshuvah, tiene que confesar, tiene que hacer vidui, y el texto del vidui, etc. Y el pasuk que Rambam trae no es un pasuk de la parashá de esta semana, es un pasuk en Parashat Naso. Hay un pasuk en Parashat Naso, dice, Vehitvadu et chatatam, hay que confesar por los pecados, y eso es la mitzvah de Teshuvah, según el Rambam. Entonces sale muy interesante. Hay dos opiniones que en general aparentemente es el mahloket acá entre Rambam y Ramban. Una opinión que dice que hay una mitzvah de Teshuvah y esta mitzvah está en la parashá de esta semana. Y hay una shita Rambam que la Teshuvah no es una mitzvah. La mitzvah es que cuando uno hace Teshuvah tiene que confesar. El Alter Rebbe en Tanya, el Alter Rebbe sostiene que Teshuvah es una mitzvah. Y la novedad es que el Alter Rebbe lo pone también en Shitat Rambam. Porque el Alter Rebbe dice que mitzvah Teshuvah de la Torah es dejar el pecado. Y el Alter Rebbe explica qué significa dejar el pecado. Tomar una decisión fuerte en el corazón, que nunca más voy a rebelarme contra el reinado de Hashem, no hacer más tonterías de rebelarme contra Hashem, y aceptar de nuevo el yugo de Hashem y todos sus preceptos. Según el Alter Rebbe en Tanya y Geret Teshuvah Perek Aleph, esto es, en que eso consiste la mitzvah de Teshuvah. Y el Alter Rebbe dice, ¿de dónde se aprende? Trae el pasuk en Parashat Nitzavim. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו בכל לבבך ובכל נפשך. El Alter Rebbe trae ese pasuk, que justamente el pasuk en Parashat Nitzavim es la mitzvah de Tshuva, donde ahí se aprende que un yehudí tiene que volver a Hashem. No solamente que se aprende la mitzvah de Tshuva, se aprende también que contiene la mitzvah de Tshuva. Porque el Alter Rebbe nos está indicando un hidush enorme. Mucha gente pregunta cuál es la mitzvah de Tshuva exacto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hay tantos detalles en la Tshuva que nos mareamos. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme, tomar decisiones, pensar de lo que hice mal, amargarme, sentirme mal, ayunar, taniyot, sigufim, qué sé yo, tzedakah. Hay tantos detalles. Hay un punto. Eso el Alter Rebbe en Tanya es una maravilla. Cuando el Alter Rebbe en Perek Aleph nos dice en el Geret Teshuvah hay un solo punto. El punto de la Teshuvah es retornar, volver. La palabra, la traducción literal, cuando un Yehudí cometió un error, hizo un pecado, hubo una rebeldía, se sacó de encima el reino de Hashem, el yugo de Hashem, y entonces Teshuvah en la base es volver a retomar eso. Kabbalat Ol Malchut Shamayim, aceptar el yugo, esto es Teshuvah. Esto es el Alter Rebbe y aparentemente lo entiende que el Rambam también sostiene. ¿Cómo se explica eso? Hay acá un argumento. ¿Cómo es el tema? Si Teshuvah es una mitzvah o Teshuvah, la mitzvah es confesiones. En el Shitat es Machlokes el Rambam y Ramban, y el Rambam mismo hay dos opiniones. ¿Cómo se explica eso? La explicación del tema es que el Rebbe en una sijá lo explica en forma maravillosa y dice así: Minchat Chinuch, hay la diferencia entre cómo Shitat Rambam, cómo se entiende el Pshat y cómo el Alter Rebbe estudia el Rambam.
El Minhat Chinuch, hay un libro que se llama Minhat Chinuch. Rabbi Yosef Baibed era uno de los grandes Rabbanim, era discípulo, era un jajam grande que escribió un libro sobre el Sefer HaChinuch. El Sefer HaChinuch escribió los Taryag Mitzvot según el Rambam. Y él también trae, igual que el Rambam, que la mitzvah es que cuando uno hace teshuvah tiene que confesar. Explica el Minhat Chinuch que la shitá del Chinuch, igual como la shitá del Rambam, es que no hay una mitzvah en teshuvah. La mitzvah es que si uno quiere hacer teshuvah, tiene que hacerlo de tal forma a través de confesiones. Él dice algo muy simple. Él dice, el Minhat Chinuch explica Shitat Rambam, Shitat Chinuch, él dice, la mitzvah, igual como, digamos, shchita. No hay una mitzvah de comer carne en días de semana, seguro que no. No hay una mitzvah de comer carne. Vos podés comer cualquier cosa, no hace falta que comas carne. Pero si uno quiere comer carne, dice la Torah que la carne hay que hacer shchita. Entonces la mitzvah no es shchita. La mitzvah es que si quieres comer carne, no tenés que hacer con shchita. Divorciar. No hay una mitzvah de shalom divorciarse. Pero si uno llega a esa decisión, tiene que hacerlo con documento, con get, los alajot de divorcio. Lo mismo también dice el Chinuch, de eso sostiene Rambam. Teshuvah no es una mitzvah, hay libre albedrío. Hashem le da a la persona, ¿querés arrepentirte? Te doy el camino. No te obligo. Si vos hiciste mal, te arruinaste, te fuiste del camino, te alejaste de Hashem, ahora está en tus manos. ¿Querés volver? Ah, ahí hay una mitzvah que hay que hacer vidui. Esta es Shitat Rambam, según el Sefer HaChinuch, Minhat Chinuch. Hermoso, muy lindo. Pero como ya dijimos, el Alter Rebbe no sostiene así. El Alter Rebbe dice claramente, aparentemente, que según el Rambam también, Teshuvah es una mitzvah. Pero si miras en el Rambam solo habla de confesiones. Explica el Rebbe algo muy simple y muy profundo a la vez. Para entender cómo es la dinámica de los mitzvot, cómo funcionan los mitzvot en el Rambam. El Rambam tiene una shita así. En cada mitzvah hay muchos detalles. Y hay mitzvot que contienen una parte emocional, espiritual, pensamiento y una parte de acción. Por ejemplo, para dar un ejemplo de otra mitzvah, tefilá. Hay una mitzvah de decir la tefilá y hay una mitzvah de sentir la tefilá. Avodah shebelev, corazón. Son dos partes de una mitzvah. Eso no se considera dos mitzvot. Hay una mitzvah, la mitzvah es Avodah shebelev. Es la mitzvah Va'avadetem, según el Rambam. Rambam sostiene que es mitzvah de Oraita Tefilá. La mitzvah no son dos mitzvot. Hay una mitzvah. Pero ¿cuál de las dos partes se nombra en la mitzvah? ¿Cuál de los dos? La parte de la palabra, el hablar la tefilá. El Rambam mismo, cuando habla mitzvah tefilá, la mitzvah es rezar, que es decir en la boca las palabras de tefilá. A pesar que la tefilá tiene que ser con el corazón también, y hay que saber estar parado frente a Hashem, pero no se considera dos mitzvot. Es una mitzvah, y en esa mitzvah mismo, siempre la parte de acción es lo que nombramos, porque la Torah es una Torah de acción. Lo mismo también sobre Teshuvah. Teshuvah está compuesto de dos partes. La esencia de la Teshuvah es el retorno. Si yo digo confesiones y no tengo una decisión de cambiar, si no tengo una decisión de aceptar el yugo de Hashem y decir, basta, nunca más, jamás, voy a pecar más, si no hice esa decisión interior en el corazón, solo dije, bla, 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 dije, Hashem Nubaganu, Ajet, dice el Rambam mismo, es como uno está entrando a la mikve y llevando con él un reptil, un animal muerte que está también, es como que de un principio no hizo nada. Entonces, obvio que la mitzvah de Teshuvah es dos partes de una mitzvah. Pero ¿qué parte? Nombramos confesiones. Como dijimos antes, los mitzvot de la Torah son de acción. Elegimos la parte de acción como mitzvah. Pero obvio que dentro de eso, lo más importante y la parte principal y la esencia es el Veshafta de Hashem Elokecha. Pero no todos están de acuerdo con eso. Como dijimos antes, el Minhas Chinuch sostiene que esto no es la shita del Rambam, que Teshuvah no es una mitzvah. Y es más, de otros grandes sabios, filo antes del Rambam, que
hacen la cuenta de los mitzvot. Por ejemplo, Rabbi Saadia Gaón, todos escucharon, Rabbi Saadia Gaón era uno de los Geonim todavía antes del Rambam. Y él es el de los primeros que hizo la lista de los 613 mitzvot. Él no nombra teshuvah ni confesiones. Interesante. Ahora la pregunta es, todo hermoso, ¿cuál es la enseñanza? Tenemos dos opiniones. Una opinión dice que hay una mitzvah de teshuvah, una opinión que dice que teshuvah no es una mitzvah. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje atrás de eso? Sabemos que la Gemara dice en Eruvin, Eilu va Eilu divrei Elokim Chaim. En la Torah, todo es palabras de Hashem. Eilu va Eilu. No hay discusión en verdad. Son opiniones, cuál es lo más importante, pero todo palabras de Hashem. Eso que la mitzvah de Teshuvah, o no la mitzvah de Teshuvah, Teshuvah tiene dos opiniones, es porque también en el tema espiritual de la Teshuvah, las dos opiniones tienen lugar. Y la explicación es lo siguiente. Por un lado, la verdad, Teshuvah, no puede ser una mitzvah. Teshuvah está por encima de la mitzvot. Justamente, cuando una persona hizo mal, no cumplió una mitzvah o hizo una verá, él se desconectó de Hashem. Y punto. Hubo una desconexión. Mitzad los mitzvot, esto es la manera que Hashem quiere. No lo hiciste, es una rebeldía. En Alajá dice que cuando uno hace una rebeldía contra un rey, no tiene arreglo, no hay reparación. Mored be malchut, ni quiere decir las palabras que la Gemara dice, Mored be malchut no tiene tikkun, porque se cortó. El momento que uno rebeló contra el rey, no tiene vida, no hay lo que hacer. A pesar de eso, Akadosh Baruj Hu, por su gran amor a su pueblo Israel y por su conexión incondicional que tiene con cada Yehudí, dice, ¿sabes qué? Yo te quiero perdonar. Te doy teshuvah. Pero esto no es una mitzvah. Justamente, está por encima de los mitzvot. Hashem, que Él es el dador de la Torah, el dador de los mitzvot. Y Él tiene un amor a los Yehudim que abarca todos los niveles Torah y mitzvot. Y por ese lugar, esa conexión que está por encima de toda la Torah y toda la mitzvot, como está escrito en el Medrash, Chuvá Kadmal Olam, Chuvá Kadmal Torah, está por encima de mundo y Torah y todo eso. Justamente por eso Hashem dice, ¿sabes qué? Mina Torah, de la mitzvot, no hay lo que hacer, pero yo igual te voy a perdonar. Hay un famoso Medrash que está traído en Hasidut. El Medrash dice, Tov ve'ashar Hashem al ken yoreja ta'im badarech. Hashem es tan bondadoso y por eso Él nos muestra el camino de la Teshuvah. Dice el Medrash, preguntaron a la Jochma, sí dice el Medrash, yo repito las palabras, preguntaron a la Jochma, ¿qué hacemos con un alma pecadora? Dijo la Jochma, tiene que morir. Preguntaron a la profecía, ¿qué hacemos con un alma pecadora? Dijo, tiene que pasar por sufrimientos, Rahman Islam. Preguntaron a la Torá, ¿qué hacemos con un alma pecadora? Dice la Torá, bueno, que traiga korbanot. Cada uno se hizo un poco más light, más liviano. Korbanot, con korbanot lo vamos a perdonar. Shalul a Kadosh Baruch Hu. Después de la Torá, preguntaron a Kadosh Baruch Hu mismo, ¿qué hacemos con un nefesh ajotat, con alma pecadora? Dijo a Kadosh Baruch Hu que haga teshuvah. Punto. Entonces acá vemos que el kesher de teshuvah va más allá de Torah. Por eso mismo la teshuvah no es una mitzvah. Está por encima de los mitzvahs. Pero luego, cuando ya uno eligió, viene la mitzvah de confesiones para darle un detalle, una acción. Pero la teshuvah en sí está por encima de mitzvahs. Más todavía, un punto más profundo en el tema. ¿Por qué la teshuvah no es una mitzvah? Justamente en la Teshuvah se revela la conexión del Yehudí con Hashem, del lugar más profundo. Todo el tema de la Teshuvah es que ahí es donde se revela el kesher del Yehudí con Hashem, donde no te tiene que ordenar. Es tan natural, es tan parte de uno que no hace falta ordenar. Ordenar, mitzvah, precepto, significa que hay alguien que te obliga. Alguien que te dice, no sale de vos,
no es parte de tu esencia. Justamente me ordenaron, lo hago. Teshuvah, justamente la idea es que no venga de un lugar obligatorio porque me lo pusieron encima, porque me obligan, porque me dicen. Tiene que salir de uno mismo. Porque la Teshuvah es justamente donde se revela la esencia del Yehudí, que el Yehudí en ningún momento quiere apartarse de Hashem. También en el momento del pecado, él no quería. ¿Por qué hizo el pecado? Le agarró un espíritu de tontería, Ruach Shtuz, amigos malos que le llevaron a un mal camino, se dejó escuchar al Yetzer. No es él, no es él. Un Yehudí en su esencia nunca quiso. La Teshuvah surge de ese profundo lugar. Por eso mismo no es un orden, no es un precepto, no es una obligación. Es algo que sale de mi libre albedrío. Esa es la opinión de la Shita, que Teshuvah está por encima de todos los mitzvot y no es mitzvah. Por eso en Hasidut mismo, a pesar que el Tanya dice que Teshuvah es una mitzvah, en Hasidut explican todo eso lo que hablamos recién. Porque como Hasidut enseña que todos los argumentos alágicos que hay, todos tienen lugar en espiritual, lo mismo acá también. Eso es el punto de la Shita, que Teshuvah no es una mitzvah. Todo lo que explicamos recién. Es la esencia. Por eso mismo vemos que el Rambam en Ilhot Teshuvah, en los 10 capítulos maravillosos que Rambam escribió en Ilhot Teshuvah, hay 2 capítulos que habla de libre albedrío. Todos preguntan por qué acá justo habla de libre albedrío. Es verdad, es importante, pero ¿por qué en Ilhot Teshuvah? ¿Por qué no lo puso en Ilhot Yesodei Torah, en Ilhot Deot? Hay otras partes de... Justo en Ilhot Teshuvah, el Rambam pone todos los temas de libre albedrío. Según lo que hablamos, se entiende. Porque da que en la Teshuvah, que el Yehudí mismo toma la iniciativa de volver, sale de su libre albedrío, ahí es donde se revela la esencia verdadera de un Yehudí. Que él siempre quiere volver y estar con Hashem. Por el otro lado, la Shita del Alter Rebbe, como dijimos, Teshuvah es una mitzvah también. ¿Por qué? Porque Teshuvah tiene que estar conectado con la vida real y concreto en nuestro mundo, que no queda solamente un sentimiento espiritual, libre albedrío, hago lo que quiero. Justamente, como vemos en Pirkei Avot, dice, Teshuvah u'ma'asim tovim. Teshuvah no tiene que estar desconectado de la acción. La Teshuvah tiene que reparar la acción, tiene que mejorar la acción, tiene que llevar que la acción sea una acción mejor. Eso es toda la idea de Teshuvah, u'ma'asim tovim, que dicen, ¿por qué en Pirkei Avot lo ponen juntos? Porque justamente la Teshuvah te tiene que llevar a la acción. Por eso mismo sostiene el Alter Rebbe que la Teshuvah no puede ser solo un tema teórico abstracto, dejado totalmente a la mano. Hay una mitzvah también en Teshuvah, y eso es el pasuk en la parashá, Veshafta de Hashem Elokecha. Entonces, con eso llegamos a entender la maravilla, la profundidad y el tema de Teshuvah, entender también qué es Teshuvah, como dijimos, lo que el Alter Rebbe nos enseña en el Tanya, que Teshuvah es retornar. Teshuvah no es arrepentimiento, no es ayunos, no es confesiones. Todo esto hay que hacer también, pero la esencia de la Teshuvah es la palabra clave, como está escrito en Parashat Nitzavim. Veshavta de Hashem Elokecha. Volvé, y Hashem quiere que uno vuelva a aceptar el yugo, vuelva a su propia raíz, a su propia esencia, que un yudí siempre quiere estar con Hashem, y ahí es donde todo eso se revela. Esto es la mitzvah de Teshuvah. Y sobre eso dice el pasuk, que a mitzvah azot no es lejos, no es difícil, especialmente en época de Galut, porque habla ahí sobre épocas de Galut. Y uno puede pensar que en el Galut es más difícil, dice el Adón, que está cerca a cada uno el camino de la Teshuvah, y la Teshuvah te lleva a cada acción, que por eso coincide también con lo que dice el Tanya, que se refiere a todo Torah y Mitzvot, porque para un Yehudí, en todo Torah y Mitzvot que hace, está ese ingrediente de la Teshuvah, de volver y atarse con Hashem. Todo eso para Shat Nitzavim. Ahora vamos a dedicar unos minutos y vamos a hablar de Parashat Vayelech. Y acá también una maravilla increíble que nos toca este año. El último Shabbat del año,
Estamos leyendo Parashat Nitzavim Vayelech en este Shabbat último del año. ¿Y en qué año estamos? En el año de Hakel. ¿Y cuál es la última mitzvah que tenemos en Parashat Vayelech? La mitzvah de Hakel. Qué increíble que podemos, en el último Shabbat del año, no sale siempre así, porque hay años que el Parashat Vayelech ya se lee en el próximo año. Este año nos tocó que Nitzavim y Vayelech están juntos, entonces surgió ese tema tan particular en ese año que en el último Shabbat de Parashat del año de Hakel estamos también leyendo Parashat Vayelech, donde ahí está escrito la mitzvah de Hakel. Así que vamos a hablar de eso y un punto, obvio que durante el año hablamos bastante sobre Hakel, nos tocó hablar, siempre buscar, por lo menos en la mayoría de los Shabbatot, tratamos de encontrar la conexión con Hakel. Y acá no hace falta buscar la conexión porque tenemos la mitzvah de Hakel. Y acá la pregunta que surge es, una pregunta muy simple, ¿por qué Moshe Rabbeinu esperó recién hasta ahora para hablar la mitzvah de Hakel? ¿Por qué no lo dijo antes? Moshe Rabbeinu estaba ya 40 años con los Yehudim. Les enseñó 611 mitzvot y llega ya su día de su fallecimiento. Estamos hablando 7 de Adar. Lo parshió de esta semana, Hayom, Atem Hayom, Moshe Rabbeinu estaba en el día de su fallecimiento y todavía le faltan 2 mitzvot. No lo dijo hasta ahora. Los 2 mitzvot son, el Vayelech, escribir un Sefer Torah, que uno tiene la mitzvah de escribir un Sefer Torah, y la mitzvah de Hakel. Entonces, sobre el tema de escribir Sefer Torah, podemos contestar, hasta que no estaba completo el Sefer Torah, Moshe Rabbeinu no los quiso ordenar. Recién ahora Moshe está terminando de enseñar la Torah, de terminar de escribir. Viene la mitzvah de escribir un Sefer. Pero a Hakel, ¿por qué ahora? ¿Por qué no lo podía decir antes? Durante los 40 años, cuando dijo todos los mitzvot, que diga que cada 7 años hay que juntarse. Parashat Shemitah, Hakel es la mitzvah después de Shemitah. Parashat Shemitah lo tenemos en que en Parashat Behar, en Vaikra. ¿Por qué no dijo ahí enseguida? Que después de Shemitah hay que hacer Hakel. Recién Moshe Rabbeinu, último día de su vida, se acuerda, hay una mitzvah más. Pero Hagar, lo digo, justo hoy lo escuché de mi hermano y lo quiero decir. Es entre paréntesis, pero es lindo. Dijo, ¿por qué se llama Vayelech? Moshe Rabbeinu caminó. Vayelech Moshe. Justo esta parashá que habla de Hakel, última mitzvah, Moshe Rabbeinu dice Vayelech Moshe. ¿Dónde caminó? ¿Por qué caminar? Moshe ya tiene 120 años. Y nomás, él dice, lo ujal lachet velavo. Me cuesta caminar, así dice, lo ujal lachet velavo. Bueno, Rashi dice que no se refiere literalmente, pero Rashi, Vayelech, ¿por qué Vayelech? ¿Qué pasó? Se dijo un word de uno de los tzadikim, David Melelev, era un tzadik de los Talmidei Baal Shem Tov, que él dijo, ¿qué es lo que pasó acá? Los Yudim no querían ir. Los Yudim sabían que Moshe Rabbeinu le tiene que enseñar 613 mitzvot. Hasta que no termina los 613, él no se va a ir del mundo. Bueno, llevaron la cuenta, ya hay 612, falta uno. Falta una mitzvah. Entonces los Yudim dijeron, no vamos a ir al Bet Medrash, no vamos al Shul, no queremos ir a escucharlo, así Moshe va a seguir viviendo. Porque si Moshe no puede enseñar la mitzvah, entonces vamos a tener a Moshe con nosotros para siempre. Por eso Vayelech Moshe, Moshe tuvo que ir solo a buscar a los Yudim. Dijo, yo tengo que hacer mi trabajo, me toca enseñarte esa mitzvah. Y ahí está que fue el último día de Moshe. Bueno, eso es un lindo word, pero la pregunta está que ¿por qué justo Hakel? ¿Por qué Hakel lo dejó para el último momento? Dice el Rebbe dos cosas. La explicación más simple es porque esto es parte de la tzava'á, es parte de un testamento. Moshe Rabbeinu, ¿cómo se dice? Una tzava'á. Moshe Rabbeinu está dejando ahora una tzava'á antes de fallecer. Lo llama Yoshua, que él va a ser el próximo líder, próximo rey del pueblo, y le dice lo que tiene que hacer, Hazak, Matz, etcétera, le da todo fuerza, indicaciones, cuál es su tarea.
Entonces, una de las cosas es que cada 7 años tiene que juntar el pueblo. Tiene que hablarles de cosas de Yirat Shamayim, como dice la mitzvah de Akel. Por eso espero ahora, porque es un tzavá Yoshua Binun. Esa es una respuesta, pero no es la respuesta completa. ¿Por qué? Porque hay mitzvot de reyes que lo tenemos en Parashat Shoftim. Y si es un tema relacionado con indicaciones a un líder, las indicaciones a los líderes lo tenemos en Shoftim, que entra ahí en la lista de las indicaciones a los líderes. ¿Por qué lo tiene que dejar como un testamento, una tzavá Yoshua? Y acá viene la explicación del Rebbe, que eso nos explica todo el punto. Una maravilla. El tema es la mitzvah de Hakel. ¿Cuál es la mitzvah de Hakel? El Rambam dice, donde trae los alajot de Hakel, en el Jod Hagigah, el Rambam dice que cuál fue el sentido, cuál es el contenido de la mitzvah de Hakel. Dice el Rambam que la mitzvah de Hakel es que tenemos que revivir de nuevo el momento del Mahamad Har Sinai. Hakel es un momento de volver a vivir de nuevo el Mahamad Har Sinai. Am Israel estaba en el Midbar, en el lugar de Har Sinai, y ellos tenían y vivían y tenían siempre presente ese gran momento que Hashem se reveló y dijo los 10 mandamientos. Anoji Hashem Elokeja, lo tenían presente. Ahora estamos pasando a otra atmósfera. Salimos del desierto, entramos en un país normal, habitada, y vamos a empezar una vida nueva. Moshe Rabbeinu no va a estar con nosotros. Ese hombre que estaba ahí en la montaña, en esa Arsina, cuando Hashem entregó la Torah, él no va a estar. Todo el desierto tampoco va a estar. Vamos a vivir en un país normal, con casas, etc. Y ahí es donde se puede olvidar de ese momento histórico de Har Sinai. Dice Moshe Rabbeinu al pueblo, no solo a Joshua, yo quiero que ustedes tengan esa oportunidad de vivir de nuevo ese momento de Har Sinai. Por eso cada 7 años, estando en Israel, tiene que juntarse todo el pueblo, Anashim, Nashim, Betaf, única mitzvah que la Torah dice que todos, sin excepción, hombres, mujeres, niños, bebés, tienen que estar ahí, porque eso es Har Sinai, así fue en Har Sinai. Y el Melech, que representa el Melech Malchei Amlachim acá en este mundo, él se tiene que parar y leer la Torah en voz alta, y la gente tiene que estar ahí parado con temor, como dice el Rambam, que Yom Shenitnat Torah Sinai, como si fuera que están ahora en el momento de la entrega de la Torah. Eso es todo el tema de Hakel. Por eso se entiende por qué Moshe esperaba hasta ese momento, porque todo el tema de Hakel tiene que ver con ese momento. No es un tema relacionado con antes, justo ahora. Moshe Rabbeinu se está por ir del mundo. Kozman que ves a Moshe Rabbeinu, ves Matan Torah. Moshe Rabbeinu es el hombre que lo miras a la cara y te acordás de Matan Torah. Estás en el Midbar, el lugar te hace recordar Har Sinai. Entonces estás viviéndolo. Pero están ahora por terminar. Moshe Rabbeinu se va a ir del mundo y se van a ir del Midbar. Empieza una nueva realidad. Se van a olvidar. Quiero que cada 7 años, cuando empieza un ciclo nuevo de trabajo, de volver al campo, etcétera, pues Shemitah, que vuelven a revivir ese momento tan espiritual, tan emocional. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a dar Yirat Shamayim. El punto acá es el Yirat Shamayim, que uno, así como en el Har Sinai vieron la presencia de Hashem, eso le dio Yirat Shamayim, y el estudio de la Torah de un lugar tan profundo, lo mismo también cada 7 años en Hakel. Por eso esa mitzvah está al final. ¿Y cuál es la enseñanza para nosotros hoy? Como Rebbe dice en la Sijá, en muchos Sijot, que a pesar que hoy no podemos cumplir el Hakel de la manera igual como se hizo el Bet Mikdash, estamos esperando que venga Moshiach y tenemos el Bet Mikdash y tenemos el Melech HaMashiach y vamos a poder cumplir la mitzvah de Hakel en el Bet HaMikdash. Pero justamente entendiendo que el espíritu de Hakel, ¿cuál es? Poder vivir de nuevo a Har Sinai, tenemos que también hoy, en cada vez que se juntan Yehudim en un Fabrengen, en una reunión, en unos momentos espirituales donde es razón, y hay momentos donde se juntan Yehudim, estamos acá teniendo la posibilidad de vivir el Har Sinai en ese momento. La mitzvah de Hakel nos indica que Yehudim se tienen que juntar, y no importa ahora quién, no hace falta que sea un rey mamash,
Cada uno es un líder en su grupo, en su entorno, en su familia, en su hogar, en su casa, en su quilá, en su colegio, en su escuela, en donde esté. Uno tiene que juntarse con otro Yehudi y ahí hablar con seriedad sobre fortalecer nuestra relación con Hashem, nuestro Yirat Shamayim, y de esos hackers llevamos Yirat Shamayim para todo el ciclo de los próximos 7 años. Entonces vamos a también, quiero justamente aprovechar que estamos hablando de un tema tan importante y sabemos que para el Rebbe era tan importante, que tenemos todavía una semana, más o menos 10 días, hasta Rosh Hashanah, que cada uno que están acá con sus familias, que aprovechen esos días de buscar oportunidades, de juntarnos en familia, juntarnos en grupo, en amigas, amigos, cada uno en su lugar donde a él le toca, juntarnos entre Yehudim, y cada reunión es una hakel, y tenemos todavía esos últimos días que está el año de hakel, y está esa energía especial, esa esgulá especial, que esas reuniones tienen una fuerza impresionante de llevar Yirat Shamayim incorporado en el corazón para todo el ciclo de los próximos 7 años. Que Akadosh Baruj Hu ayude que terminamos bien el año, Shnas Hakel, y que logremos que este últimos días del año, que tengamos el gran Hakel que estamos todos esperando, el pasú que Rebbe decía en Hakel, Hineni Meivi Oisom Eretz Ofen, וקיבצתי מירכס הארץ בום עיוור ופיסח אורו וילדס יחדו כל גודל ישובו אינו. La traducción es que Akadosh Baruj Hu nos va a llevar de los países del norte, de los países lejanos. Hashem nos va a juntar y colectar a todos. Y van a estar ahí todas clases de personas. Gente ciego, gente rengo, gente con embarazados, con niños, y etcétera. Un pueblo grande van a volver, Kahal Gadol Yeshuveina, con la Geulah Shlema, que tengan todos en actividad, Hatimato, Shana Tova Metuká, con la Geulah Shleime, como Mashiach Tzidkeinu, Teike Humiyad Mamesh, Omen.